La carreta abandonada, lección de sabiduría y determinación. En las vastas tierras de un pueblo remoto, en un rincón olvidado del mundo, había una carreta que yacía inmóvil en medio del polvo y el olvido. La madera envejecida y desgastada de su estructura daba testimonio de los años que había soportado. Las ruedas cubiertas de lodo seco y resecas por el implacable sol, habían perdido su capacidad de girar. Esta carreta, una vez una herramienta vital para la comunidad, ahora estaba atrapada en el tiempo, incapaz de moverse. La carreta pertenecía a un granjero llamado Elías, un hombre de pocas palabras pero profundos pensamientos. Durante muchos años, la carreta había sido su fiel compañera en el trabajo del campo, transportando cosechas, leña y herramientas. Juntos habían enfrentado las inclemencias del tiempo, los desafíos de la tierra y los altibajos de la vida. Pero con el tiempo, la carreta había perdido su utilidad y quedó olvidada en un rincón del granero de Elías. Una tarde, mientras Elías caminaba por el campo, tropezó con la carreta abandonada y la miró con melancolía. Recordó los tiempos en que habían trabajado juntos, los días soleados y las noches estrelladas en las que compartían silencios cómplices. La carreta había sido testigo de su vida, de sus luchas y triunfos, y de los momentos de reflexión en los que Elías se sumía cuando necesitaba respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Elías decidió liberar a la carreta. Sabía que no sería una tarea fácil, requeriría tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero también sabía que era una tarea que debía emprender. La carreta, como él mismo, merecía la oportunidad de moverse, de explorar nuevos caminos y de encontrar un propósito renovado en su existencia. Comenzó por despejar la tierra a su alrededor, eliminando las malezas que habían crecido a su alrededor. Luego, examinó las ruedas y notó que estaban gravemente desgastadas. No podría mover la carreta sin ruedas adecuadas, así que se puso manos a la obra. Durante semanas, Elías se dedicó a restaurar las ruedas, reemplazando las partes dañadas y aplicando capas de aceite y grasa para que pudieran girar libremente una vez más. Con el tiempo, las ruedas recuperaron su antiguo esplendor. Elías las observaba con asombro, maravillado por la transformación que había logrado. Pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La carreta estaba llena de polvo y suciedad, y la madera necesitaba ser pulida y restaurada. Con un cepillo y un cuidado meticuloso, Elías se dedicó a darle nueva vida a la carreta, revelando la belleza oculta debajo de la capa de suciedad y descuido. A medida que trabajaba en la restauración de la carreta, Elías reflexionaba sobre su propia vida. Había pasado tanto tiempo atrapado en la rutina y la monotonía, que se había olvidado de cuidar de sí mismo, de nutrir su alma y de buscar respuestas a las preguntas que lo habían atormentado durante años. La carreta abandonada se convirtió en un símbolo de su propia existencia, un recordatorio de que a veces, todos necesitamos un renacimiento, una oportunidad de volver a descubrir quiénes somos y hacia dónde vamos. Después de semanas de trabajo arduo, la carreta estaba lista para moverse. Elías la miró con orgullo y emoción. Había invertido tanto de sí mismo en esta tarea que sentía una profunda conexión con la carreta. Se dio cuenta de que en su esfuerzo por liberarla, también se había liberado a sí mismo de las cadenas del conformismo y la inercia. La primera vez que la carreta se movió desde su posición fija fue un momento de triunfo y alegría. Elías la guió por el campo,
como si estuviera paseando con un viejo amigo. La carreta crujía y chirriaba en su movimiento, pero avanzaba con determinación. El granjero se sentía renovado, rejuvenecido por la experiencia de haber rescatado a su vieja compañera de la inmovilidad. La noticia de la carreta restaurada se extendió por el pueblo, y los habitantes acudieron para presenciar el milagro. Todos habían visto la carreta abandonada durante años y nunca habían imaginado que volvería a moverse. Se maravillaron ante la transformación que Elías había logrado y reconocieron el profundo simbolismo detrás de este acto. A medida que pasaban los meses, la carreta se convirtió en un símbolo de inspiración para la comunidad. La gente empezó a reflexionar sobre las áreas de sus vidas en las que habían quedado estancados, los sueños que habían postergado y las oportunidades que habían dejado pasar. La carreta abandonada se convirtió en un recordatorio constante de que aunque el tiempo avance y las circunstancias cambien, siempre hay una posibilidad de renovación y crecimiento. Elías continuó utilizando la carreta en su trabajo en el campo, pero ahora lo hacía con un sentido de gratitud y aprecio por lo que tenían juntos. Cada vez que la carreta avanzaba, él recordaba el proceso de restauración y reflexionaba sobre su propia transformación personal. Había aprendido que al igual que la carreta, todos tenemos la capacidad de liberarnos de la inercia y encontrar un propósito renovado en la vida. Con el tiempo, la carreta abandonada se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones del pueblo. La gente comenzó a acudir a Elías en busca de consejos y orientación, reconociendo su sabiduría y su habilidad para encontrar significado en lo aparentemente insignificante. Se dieron cuenta de que a menudo, las respuestas a las preguntas más profundas de la vida se encuentran en las experiencias cotidianas y en la capacidad de transformar lo que parece inamovible. Reflexión final. Esta historia es una llamada a la acción y la transformación personal. Muchas veces nos encontramos atrapados en la rutina, en situaciones que parecen inalterables. Pero al igual que la carreta abandonada, tenemos el poder de liberarnos y encontrar un nuevo propósito en la vida. La historia de Elías nos recuerda que la vida está llena de oportunidades de renacimiento y crecimiento, y que todo lo que necesitamos es la determinación, la paciencia y la voluntad de esforzarnos por liberarnos de nuestras limitaciones. La carreta abandonada es un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, siempre podemos avanzar y redescubrir el significado en nuestras vidas. Si te ha gustado esta nueva historia de reflexión y sabiduría, recuerda apoyarnos con tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.